Hola, somos Julia Vázquez y Vanessa Hervías, área de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Cádiz. Queremos dar las gracias a la organización del cuarto CISEP por aceptar nuestra propuesta y darnos la oportunidad de compartirla con ustedes en este espacio. El trabajo que vamos a presentarles lleva por título El movimiento feminista, origen y momento actual. El feminismo es un movimiento político pacífico y consecuente con un posicionamiento en el espacio social y de género, y por ello mismo no es un movimiento homogéneo. Lejos de estar debilitado o desagregado, es una de las corrientes más fuertes de la modernidad y la filosofía política que más ha influido en los cambios sociales recientes. El feminismo es también una ideología reconocida a nivel mundial, que tiene como paradigma común la lucha por los derechos humanos de las mujeres en particular y de todos los seres humanos en general. A partir de lo anterior, este trabajo tiene como objetivo indagar en el origen, la evolución y las reivindicaciones principales del movimiento feminista a nivel mundial, poniendo atención a algunas de sus líderes e iniciativas. Bien, la metodología utilizada en este trabajo consiste en una revisión bibliográfica, que consiste en analizar y sintetizar información de diversas fuentes sobre un tema en específico. En este caso, como ha dicho mi compañera Vanessa, el movimiento feminista, origen, reivindicación y evolución. Para conseguir los documentos precisos que correspondan y den respuesta al objetivo general de este trabajo, en primer lugar se han elegido las siguientes palabras del lenguaje natural para la realización posterior de los descriptores. Estas palabras son feminismo, origen, reivindicaciones, cambio, igualdad, países. Seguidamente se ha recorrido al descriptor ESCOS, puesto que abarca el análisis de campos sociales y humanitarios, y de esta forma aseguramos la estandarización de los términos. Una vez estandarizado y obtenido estos términos, se han mezclado las palabras, se han mezclado entre sí junto con los operadores booleanos AND y OR, dando lugar a las siguientes ecuaciones de búsqueda, como vemos en la tabla a continuación. Finalmente, con el fin de conseguir unos documentos exactos y precisos, se han establecido una serie de criterios de inclusión y exclusión que se enuncian a continuación en la siguiente tabla. Los criterios de inclusión son aquellos documentos que contengan tanto en el título como en el abstract las palabras clave y o descriptores. En caso de que no se viesen en el título y en el abstract, se generaliza al completo del texto. Y los documentos, y también aquellos documentos que correspondan a la temporalización establecida. Finalmente, los criterios de exclusión elegidos han sido aquellos documentos que no tengan el texto en línea. Finalmente hemos encontrado en la parte de resultados, como observamos ahora, un total de 34 documentos. En esta primera tabla vemos las palabras claves utilizadas junto con las bases de datos, que en este caso han sido Dialnet, Elsevier, Scielo, Psycinfo, y hemos obtenido una totalidad, como ya he comentado antes, de 34 documentos, aunque no todos están descritos a lo largo del texto, puesto que hemos elegido aquellos que realmente estuviesen acordes a los criterios de exclusión e inclusión establecidos. Muy bien. En cuanto a los orígenes del movimiento feminista, algunas autoras lo ubican a finales del siglo XIII, cuando Guillermín de Bohemia planteó crear una iglesia de mujeres. Otras rescatan como parte de la lucha feminista a las predicadoras y brujas de la Edad Media. Otras entienden que no surge formalmente hasta finales del siglo XVIII y casi todas concuerdan que no es hasta mediados del siglo XIX cuando comienza una lucha organizada y colectiva de las mujeres. Porque, aunque las mujeres han participado en todos los momentos de la historia y hay evidencias de ello, por ejemplo en el Renacimiento, la Revolución Francesa y en las revoluciones socialistas, no es hasta el sufragismo cuando reivindican su derecho a voto y autonomía. En cuanto a la evolución del movimiento feminista, la investigación realizada nos ha permitido distinguir al menos tres corrientes que nutren el movimiento feminista actual.
La clasificación de corrientes que hemos identificado para este trabajo no está relacionada con creencias religiosas ni con raza, sino con atribuciones propias y ajenas que las feministas han realizado para identificarse y como signo de identidad. Estas son la corriente negra, la corriente blanca y la corriente islámica. Además, dentro de la corriente blanca es posible distinguir 3 bifurcaciones: la europea, la latina y la oriental. Las 3 corrientes antes enunciadas además presentan confluencias y disgregaciones. En cuanto a la corriente negra, el movimiento afroamericano de Estados Unidos en los años 60 fue el germen de lo que después, en los años 70, se conoció como feminismo negro, que tiene a figuras tan destacadas como Angela Davis, June Jordan, Toni Morrison y Alice Bouka. En los años 80 y 90, y en el marco de los Black Studies, destacan los textos de Jill Collins y Bell Hooks, que han supuesto un avance muy importante en la construcción del feminismo. Respecto a la corriente blanca, y en Europa se conocen al menos 3 olas. La primera ola, nacida con la Revolución Francesa y hasta finales del siglo XVIII, cuya representante principal es Olympe de Gouges. La segunda, desde mediados del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, representada por Rosa de Luxemburgo. Y la tercera, desde mitad o último tercio del siglo XX y hasta comienzos del siglo XXI, representada por Simone de Beauvoir. En cuanto a la corriente blanca latinoamericana, destacan en Chile Beatriz Sánchez, en Brasil Carolina Lorenzo y en México Egle Flores. Respecto a la corriente blanca oriental, en Rusia destaca Tatiana Mamonova y en China Ding Lin. Por su parte, la corriente islámica es muy heterogénea y se caracteriza por ser transnacional, como el Islam, y también por estar ligado al contexto geopolítico en el que se desarrolla. Así es posible distinguir en Malasia a las Sisters in Islam, en Irán al grupo liderado por Shirin Ebadi, y a camino entre Irán y Persia a Chayla Chakat. La corriente islámica se localiza sobre todo en lo que se conoce por el Islam de la periferia y no encontramos lideresas ni formaciones fuertes en los países centrales. En el norte de África destaca Nadia Yassin y en España destaca Yeda Andújar, que es vicepresidenta de la Junta Islámica Catalana y está haciendo una gran labor para la mediación entre las comunidades. En cuanto a las principales reivindicaciones del movimiento feminista, la corriente negra reivindica pensar en el género desde la interculturalidad, la creatividad, la inclusión, trascender las fronteras occidentales entre lo público y lo privado, también legitimar a la familia negra, y ya que el feminismo negro entiende que la familia es una potencialidad, una estrategia y no una limitación para conseguir derechos las mujeres. También la corriente negra entiende que el principal enemigo del feminismo es el racismo y respecto al control de la reproducción lucha por tener el control de su fertilidad. En la corriente islámica se entiende que para conseguir la igualdad entre mujeres y hombres hay que modificar las relaciones de poder entre ambos, pero desde dentro, es decir, con una reinterpretación del código de familia y en el seno del Islam. La corriente blanca, por su parte, reivindica pensar en igualdad de género, en el acceso igual de derechos y deberes de las mujeres y hombres, considera que el principal enemigo es el patriarcado, entiende que las familias son espacios de exclusión e invisibilización y respecto al control de la reproducción, lucha contra el aborto. La corriente blanca ha sido principalmente criticada por ser poco inclusiva con el resto de las realidades del feminismo y por apoderarse de experiencias de la corriente negra, también por creerse que sus reivindicaciones son las únicas. Una reivindicación que sí que ha conseguido unir a estas 3 corrientes es el movimiento Me Too. Dicho movimiento tuvo origen en los Estados Unidos en el año 2006 de la mano de Tarana Burke, que es una activista afroamericana que lanzó dicho lema al objeto de abolir las injusticias que estaban relacionadas con el abuso y las agresiones sexuales que sufrían las jóvenes con las que trabajaban, y eran jóvenes de minorías étnicas. Tarana impulsó el lema también a través de un hashtag en redes sociales, lo que hizo que esta realidad se viralizara.
Lo anterior consiguió alcanzar un impacto a nivel universal, ya que miles de personas aliadas del feminismo se mostraron dispuestas a atajar las situaciones de violencia sexual que las mujeres de todo el mundo experimentamos. Finalmente, decir que el movimiento feminista es cambiante y se adapta a la necesidad de cada momento en la sociedad, evolucionando y respondiendo a las necesidades de las personas. Por ello, el feminismo ha sido y es y sigue siendo una lucha continua por la justicia e igualdad, promoviendo un cambio estructural y significativo en la sociedad. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.